Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a mi canal Carmen Sheffer, leyendo el libro de mi vida que se llama Nuevos Horizontes, vivir con una discapacidad. Agradezco sus likes, sus suscripciones y espero que sigan suscribiéndose para hacer cada día más en este canal, fortalecerlo. Compartan, platiquen, hagan propaganda para que mucha gente se pueda suscribir. Hoy voy a hablar de una pregunta, o más bien de una frase, pero aquí yo la pongo en forma de pregunta, que nació hace unos años en México y se llama Regalo de Dios. Hace algunos años, en los eventos de Teletón que se llevan a cabo en México cada diciembre, han expresado que un hijo con discapacidad es un regalo de Dios. Habría que preguntarle a Dios, ¿no cree usted? Que quede muy claro que yo no estoy en absoluto peleada con la vida por haber nacido con una discapacidad, ni mucho menos reniego de Dios. Como ya he dicho anteriormente, así es como me tocó vivir. Estamos en la ruleta de la vida y eso se debe de entender más. Una cosa es aceptarte como te tocó nacer y otra muy diferente haber elegido ser de esta manera. No creo que a alguna persona se le ocurra anhelar. ¿Cómo no nací con síndrome de Down o con una parálisis? Sencillamente, estas situaciones de nacer o no nacer con una discapacidad son solo una lotería de la vida y es Dios quien te da la fortaleza de darle un sentido positivo a esta condición. Tener en una familia a un miembro con discapacidad no es nada fácil y vivir esta situación de una manera constructiva y positiva requiere de muchos factores. En primer lugar, de la aceptación del integrante discapacitado a la familia. Se necesitan unir fuerzas para enfrentarse con los nuevos retos que siempre estarán en el camino. Aparte está el aspecto económico, pues toda su atención tiene un costo elevado: terapias, médicos, intervenciones quirúrgicas, aparatos especiales, etc. Claro que esto dependerá del tipo de discapacidad que se tenga. No hay que olvidarnos también de los diversos medicamentos que se necesitan y del hecho que algunos de ellos serán permanentes. En mi caso en particular, cuando terminé de estudiar y me incorporé al área laboral, he requerido 2 medicamentos de cabecera. Uno de ellos para sustituir la falta de serotonina que mi cerebro no produce en los parámetros necesarios. Y el segundo para controlar el reflujo gástrico debido a que mi cardia no cierra de la manera adecuada y esto provoca las conocidas agruras. Mi problema de PCI provoca en mí depresiones y estados de
irritabilidad. Reconozco que tengo un carácter fuerte y que, quizá por aquello de que soy Géminis, me debato entre la exaltación y la depresión. Hasta ese signo me tuvo que tocar. Quede claro que no estoy responsabilizando de toda culpa a la PCI. A ciertos genes sí, ya que de casta le viene al perro. Pero sí, a causa de la PCI suele pasar con suma facilidad de un estado de ánimo a otro totalmente contrario. Por ello tuve que agregar un nuevo medicamento a mi lista para ayudarme a estabilizar la parte emocional. Este lado de las personas con PCI u otros tipos de discapacidad, me refiero a la parte emocional, es muy importante abordarlo, porque a pesar de que uno llegue a llevar una vida normal, como en mi caso, y a valerse por sí mismo, de antemano se sabe que es más complicado desarrollarse en otras áreas de la vida, como por ejemplo tener una pareja, formar una familia. Repito, no es imposible, pero sí se vuelve mucho más difícil. Y esto con los años, quieras que no, va pesando. Es porque tengo motivos suficientes que me atrevo a decir que una discapacidad es una condición clara y difícil de sobrellevar. De las últimas terapias que he tomado al día de hoy se encuentran las equinoterapias. Para mí son excelentes, pues además de otros animales predilectos, para mí son los caballos. Infortunadamente, el costo es alto y como podrán imaginarse, no me fue de volteo la hoja porque batalló, pero ya. No me fue fácil mantenerme durante mucho tiempo en esta terapia. Desde hace más de una década de hacer cuenta en México con el CRIT, un centro de rehabilitación muy bien equipado. Sin embargo, solo recibe a personas hasta los 18 años de edad. Después de cumplir esta edad, tienes que abandonar el centro, por lo que las terapias o tratamientos en muchas ocasiones se ven cortados de tajo. La mayoría de las familias que acuden al CRIP son de bajos recursos y no pueden costearse terapias particulares para continuar con lo iniciado. En el caso de mi discapacidad, todos los que tenemos PCI debemos estar en continuo tratamiento. En este tipo de condición no hay fecha límite para dejar las terapias. Y vuelvo a la misma cuestión. Si no se cuenta con los medios económicos suficientes para poder solventar todo este tipo de tratamientos, no se podrá llegar muy lejos. Sí, así es, o sea, en mi condición las terapias físicas tendrían que haber sido constantes, o sea, no interrumpirlas. O por ejemplo, hace 10, 15 años, 20 tal vez ya soy como un Peña Nieto. Hace como 20 años que empezaron aquí las equinoterapias. Pero como ya dije, son muy costosas
y no es nada más el hecho de pagar la media hora de terapia que te dan, sino el quién te lleva y quién te trae. O sea, hay que agregarle al costo de la terapia el transporte que en este caso yo necesito porque yo no manejo, yo no tengo un chofer en la puerta que me esté esperando. Y además si yo tuviera, pues le tengo que pagar, ¿eh? Y no de que estuviera ahí haciendo su servicio social conmigo. Entonces es muy difícil tener una discapacidad, repito, regalo de Dios. Yo creo que no es el hijo discapacitado, un regalo de Dios. Yo acabo de cambiar el sentido de la frase. El regalo de Dios es la familia que le toca a la persona discapacitada. En este caso, para mí, mis padres, mi hermana, mi familia en general han sido un regalo de Dios porque me han apoyado, me han ayudado. Hay personas discapacitadas que se han casado, entonces para ellas el regalo de Dios es su pareja que los acepta tal y como son y que saben que el camino no va a ser sencillo. Me imagino que un matrimonio en sí pues tiene sus altas y sus bajas. Y si te casas con una persona discapacitada, pues aumenta ese riesgo de las bajas y el matrimonio. Entonces, insisto, el regalo de Dios no es la persona con discapacidad, al revés, es o son las personas que tienen el discapacitado en su entorno. Ahí sí se me hace una lógica la frase, porque pues obviamente si dicen que un niño discapacitado es un regalo de Dios, pues que me mande 5, ¿no? El cabo son 5 regalos de Dios. Y como me dijo una amiga en una ocasión que tiene un niño con síndrome de Down, me dice, a mí mis hijos son un regalo de Dios, vengan como vengan. O sea, no porque eres discapacitado, eres un angelito, no, al demonio con esas cosas. Hay gente que a lo mejor no va a estar de acuerdo, pero esa gente generalmente no tiene la discapacidad, no vive con la discapacidad las 24/7. En cambio, uno sí vive con la discapacidad y batallas para todo. Por ejemplo, ahorita que termine de grabar este video, espero que mi mano no me tiemble para poderle poner pausa y no me pase lo que el otro día, que se grabó ahí un final medio raro y que no supe cómo recortar, ¿verdad? Claro que no es sencillo para mí ni nada agradable no poder hacer cosas tan comunes para otras personas como cortarme las uñas, peinarme, ponerme los aretes. Hay muchas cosas que me tienen que ayudar a hacer. Maquillarme, por ejemplo, pues nunca me van a ver aquí arreglada, ni mucho menos, porque yo soy ya natural. Creo que el otro día me reí mucho porque
le digo a manera de broma, le dije a una amiga, le dije, no hombre, yo creo que yo tengo una autoestima pero súper elevada, porque yo salgo sin maquillarme, sin una gota de maquillaje. Entonces, estábamos risa y risa. También hay otro factor muy importante. Cuando se tiene un hijo con discapacidad, a veces se tiene que atender a esa persona de por vida. Entonces, ¿qué va a pasar el día que falten sus papás? Ese paquete se da con los hermanos y no todos los hermanos están dispuestos a cargar con él. Entonces no es fácil, no es fácil tener una discapacidad. Vuelvo a repetir, no me quejo, yo he tenido una vida hermosa, yo he tenido una vida muy agradable como cualquier persona. Pero obviamente que pues me gustaría poder estar ahorita grabando y no ver que mi boca se va para acá y para acá. Y me gustaría que mi brazo derecho nunca me temblara. Pero bueno, en fin, dije, son cosas en la ruleta de la vida y te toca lo que te tiene que tocar. En el capítulo anterior les platiqué de las diferentes cosas que me suceden por lo mismo, por tener una discapacidad, que a veces la gente estoy con alguien y cuando yo pregunto por una cosa le contestan a mi acompañante. Ahorita les quiero contar otra anécdota que acabo de recordar, es que son tantísimas que pues obviamente no las tengo apuntadas y se me van viniendo conforme estoy grabando esto. Hace muchos años, cuando éramos unas niñas, tres amiguitas aquí de mi colonia y yo fuimos a la nevería. Nos llevó la mamá de una de ellas pues a comprar nieve, obviamente. Entonces cada quien pidió un cono. Entonces a mí me dieron mi cono, ya me senté. Estaba comiéndome muy sabroso mi nieve, y en eso a otra de mis amiguitas se les cayó la bola de nieve. Entonces las otras dos, porque éramos cuatro, le empezaron a hacer burla. Y la mamá de la niña que nos había llevado estaba pagando en la caja. Y al escuchar que dijeron, ¡ay, tonta, se te cayó! Algo habrán dicho así, no recuerdo con exactitud. ¿Qué creen? La señora volteó inmediatamente a verme a mí. Y yo, a gusto. Entonces cuando ya se percató de que yo no fui a la que se le había caído la bola de nieve, ya volteó para el otro lado donde estaban las tres niñas y ya, ¡ay, mijita, se te cayó! No te apures, te compró otro y bla, bla, bla. Pero el caso es que, ¿por qué demonios tienen que voltear primero a mí? O sea, ¿que acaso yo tengo la exclusividad de que se me tienen que caer las bolas de nieve
de un cono y a nadie más le puede suceder. Entonces, claro que vendría con el tiempo, estoy les digo, hace más de 40 y tantos años que pasó. Ya con el tiempo pues te da risa, pero en el momento sí te da coraje. Te da coraje porque, o sea, la gente a fuerza quiere que si pasó algo, echarte la culpa a ti. Y como dije la vez pasada, lo vuelvo a repetir. Como dice mi querido extraterrestre Alf, échenle la culpa al extraterrestre, échenle la culpa al discapacitado. Muy amables por escuchar, por ver este video. Sigan suscribiendo, sigan compartiendo, sigan dando like, hagan comentarios, me gusta leer los comentarios. Espero que se puedan tomar un pequeño tiempo de hacer algún comentario, alguna pregunta. Y nos vemos el próximo viernes para seguir leyendo. Ya me lo terminamos de leer el libro y vamos a continuar con otras cosas también muy padres y espero que estén bien. Buenas noches.